pues no creció el 8% que indican los indicadores del seguro, porque esos indicadores muestran otras cosas también. En resumen, podemos decir que, o se puede decir que la economía de Nicaragua cerró con buenas cifras, con buenos números en el 2011. Se puede decir que la economía definitivamente cerró con buenas cifras, pero como vamos a posiblemente conversar más adelante, la coyuntura de corto plazo es un poco más compleja y más difícil, y también que el año pasado tuvimos ventajas de precios internacionales bien fuertes, bien altos, y eso ya no lo estamos viendo, estamos viendo que se van a mantener relativamente altos, pero no que van a seguir creciendo a ese ritmo. O sea que, digamos, el impulso que traíamos ya no lo vamos a continuar teniendo bajo ese prisma. Permítame ir a unos importantes anuncios de nuestros patrocinadores y volveremos con el licenciado Carlos Muñiz para seguir analizando el desempeño económico de Nicaragua y sobre todo cuáles son las perspectivas de este año 2012. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria. Conversamos con el licenciado Carlos Muñiz, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Hablamos en la primera parte acerca de cómo cerró el año Nicaragua en el 2011. Ahora hablemos de las perspectivas de este año 2012. ¿Qué nos puede deparar económicamente? Bueno, nosotros estamos, en cada informe actualizamos nuestras proyecciones para los próximos 3 años, para darle al sector privado cierto marco de referencia. Siempre somos muy cuidadosos en detallar los supuestos que están detrás de esas proyecciones para que el sector privado, el sector empresarial y el público en general pueda tener su propia idea de cuán sólidas son esas proyecciones, los márgenes de error que puedan tener, etc. Entonces nosotros, para los próximos 3 años, estamos proyectando un rango de crecimiento entre 3,5% y 4%, que no es un crecimiento despreciable, pero de nuevo no es el tipo de crecimiento que necesitamos nosotros. ¿Qué obliga a hacer esa proyección? ¿Factores externos? Nosotros, haciendo esa proyección, tomamos en cuenta los siguientes factores. Tomamos en cuenta el crecimiento que se espera en Estados Unidos, que es determinante para nuestras exportaciones. Tomamos en cuenta las proyecciones de cómo puede crecer las remesas y el salario real, la masa salarial, o sea, empleo y salario real, que es muy importante para el consumo. Hacemos algunos supuestos de inversión, de cómo puede desempeñarse la inversión privada, y hacemos unos supuestos de cómo puede irse desarrollando el gasto público, que este último lo basamos en las proyecciones que tiene el mismo gobierno, porque el gobierno también tiene un panorama estratégico para los próximos 3-5 años, ¿no? Ahora, ese escenario base de un crecimiento de 3,5% a 4%, está sujeto a un grado de riesgo importante hacia la baja. ¿Por qué? Porque la crisis que está pasando algunos de los países de la zona euro, todavía no se le ve una solución clara. Y aunque nosotros estemos largo de Europa, ¿puede tener algún impacto? Por supuesto, porque los mercados ahora son muy integrados. Entonces, una crisis en la zona euro afecta el crecimiento de Europa, eso impacta en el crecimiento de Estados Unidos, afecta las tasas de interés, afecta los riesgos países, y en el corto plazo, tan importante, crea mucha incertidumbre. Entonces, eso hace que la gente consuma un poco menos, que la gente invierta un poco menos, que los bancos den menos crédito y, consecuentemente, tiene impacto económico. La otra cosa es que el crecimiento de la economía estadounidense fue el año pasado más lento de lo que se esperaba,
y siempre existe el riesgo de que este año también no sea tan fuerte como se espera, aunque las proyecciones son relativamente modestas de un 1.8%. Después hay ciertas tensiones en algunos países del Oriente Medio que pudiesen afectar, pudiesen conducir a precios de petróleo más altos. Entonces hay un entorno externo que es bueno, este conflicto con Irán y Estados Unidos y las recientes sanciones europeas, sí, ya vio que se dio un aumento, hay mucha volatilidad con los precios del petróleo. Sí, eso es lo que pasa también, que la situación de Europa está llevando a una alta volatilidad en los mercados. La bolsa de valores, por ejemplo, un día crece, al día siguiente baja, y uno no sabe exactamente por qué, porque no han habido cambios fundamentales de la noche para la mañana. ¿Ve? Otro factor que lo tenemos ahí siempre también es el tema de la continuidad de la ayuda venezolana. Al decir continuidad, me refiero a montos. Hemos estado recibiendo montos de Venezuela muy importantes, de 500 millones de dólares, que son, estás hablando, un 8% del Producto Interno Bruto. O sea, son cifras en realidad muy impactantes y muy importantes, ¿no? Eso a nivel externo, digamos. Y a nivel interno, la conducción, la forma en que se condujo el proceso electoral afecta a la inversión. Hablábamos antes de la importancia de tener un buen clima de inversión. Y si bien es cierto, a veces uno no observa eso inmediatamente, con el tiempo puede haber un efecto. Y tan importante, no estamos hablando necesariamente de que baje, sino que con un buen clima de inversión podés tener más de lo que hubieses tenido. Claro. O sea, hay que verlo también de esa forma. O sea, porque muchas veces se dice que la inversión está creciendo, pero el tema es que pudiese crecer más todavía. Ahora, los anuncios como el gobierno de Alemania, que dijo, recorto la ayuda a Nicaragua porque no estoy muy contento con esos resultados electorales, tengo dudas, ¿eso afectaría ese clima de inversión y de negocio? Claro, sí tiene un efecto. O sea, eso tiene dos efectos. Uno, te afecta un poco la imagen general del país. Dos, hay una merma en el apoyo externo, y si bien uno puede decir, o se pudiera decir, una baja de 30 a 10 no es tan importante, sí es importante por dos razones. Una, de que en los últimos años hemos visto que hay un cambio importante en la composición del apoyo externo a Nicaragua. Por ejemplo, el apoyo tradicional bilateral ha bajado el apoyo multilateral y ha subido el apoyo de Venezuela. Si uno ve las grandes cifras, ha habido una compensación, o más que compensación, pero no es lo mismo tener una cantidad importante de donantes que depender un solo donante. ¿Ve? Entonces eso nos hace un país un poco más vulnerable a factores externos. De por sí ya somos un país muy vulnerable porque dependemos mucho del apoyo externo, sean préstamos, sean donaciones o las mismas remesas. Y la concentración tiene impacto. Uno debe tener un portafolio diversificado tanto de activos como de pasivos para no tener toda... También dicen los economistas, usan una palabra muy famosa, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Exactamente, una forma muy popular, pero muy acertada de exponer este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué otros factores internos podrían afectar o limitar este crecimiento económico? Bueno, el otro factor que pudiera limitar es, se está hablando de una reforma tributaria, se está hablando de una reforma de seguridad social. Entonces eso, como no se sabe cómo va a terminar, causa cierta incertidumbre,
lo cual puede retardar algunas decisiones de inversión y de consumo. O sea, este no es un fenómeno solamente nicaragüense, o sea, eso pasa en cualquier país. Cuando uno va a tener una elección o cuando hay un anuncio tributario de un posible cambio tributario, entonces la gente se pone un poco más cautelosa. Y por supuesto, dependiendo de cuál es el resultado de las reformas, si es que se dan, también tiene impacto en inversión y en consumo. O sea, todo impuesto tiene impactos negativos en decisiones de consumo e inversión. El tema es que hay unos que son más peligrosos que otros, digamos. Entre los factores internos, analizaron ustedes el hecho de que este año vamos nuevamente a elecciones, ahora para elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales, y que existe una demanda nacional en gran parte de la sociedad nicaragüense, sociedad civil, partidos políticos, el mismo sector privado, en que se cambien las autoridades del actual árbitro electoral. ¿Analizaron ustedes si esto no ocurre y vamos a las elecciones, puede haber alguna inestabilidad que pueda afectar el desempeño económico? Sí, para nosotros, bajo el punto de vista, digamos, de la economía, lo importante es que se mejore la institucionalidad y lo importante es fortalecer la conducción del proceso electoral, o sea, que tengamos un proceso electoral transparente, que tengamos un proceso electoral que sea aceptado por la población. Pero ya en comentar temas específicos y concretos de modalidades no nos compete a nosotros. Más que los análisis económicos. Exactamente. Pero sí nos compete reiterar y mencionar de que una buena institucionalidad, un buen Estado de Derecho, una buena gobernabilidad, dentro del cual va también el proceso electoral, es esencial para el crecimiento. Tal vez uno no lo ve inmediatamente, pero sí con el tiempo es un factor. Si uno analiza los niveles de desarrollo de distintos países, nota claramente que hay una relación bien directa entre el grado de institucionalidad y el grado de bienestar económico. En los pocos minutos que nos quedan, ustedes también hicieron una encuesta para medir la confianza que tienen los empresarios nicaragüenses en este clima de negocios. ¿Cuál es el resultado de esto? Nosotros hacemos encuestas de empresarios y encuestas de consumidores. Lo que hemos notado en general es de que, bueno, primero que las encuestas reflejan mucho lo que está pasando en la economía. Por ejemplo, hoy por hoy, o mejor dicho, estas encuestas se hicieron en diciembre, hay menos pesimismo sobre la situación del país, por ejemplo. Los empresarios están diciendo que sus perspectivas económicas han mejorado. Los consumidores, aquellos consumidores que tienen serios problemas son menos que los que, todavía una parte importante, pero no tanto. Lo que arrojan las encuestas es que a los empresarios lo que más les está afectando son la corrupción, el costo de energía eléctrica y el costo del crédito. Esos son los factores que dicen que los están... Es decir, los costos de operación que están presionando las empresas. Exactamente. Creo que había otra que no recuerdo ahorita, era la... Sí, la corrupción, el entorno político, el costo de energía eléctrica y el costo del crédito. Esos son los factores que según los empresarios están incidiendo más negativamente en sus expectativas. Por otra parte, les está ayudando la situación de demanda que ya mencionaba antes, el suministro de energía eléctrica que ha mejorado pues, notablemente y la disponibilidad de crédito. El costo del crédito los afecta, pero hay más disponibilidad de crédito. Ahora, las encuestas también muestran que en general el clima de inversiones ha mejorado en ese entonces, pero todavía estamos muy deficientes y que hay serias reservas sobre aspectos institucionales de confianza.
Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Qué hacer para mejorar ese clima de negocio? Bueno, o esa confianza o ese temor que tienen los empresarios. Eso pasa por digamos, reformas o mejoras institucionales que ya comentamos, ¿no? Que es parte de toda la sociedad, pero el gobierno las tiene que Una buena liderar. negociación del salario mínimo que viene en estos días. Continuar mejorando las inversiones en el sector eléctrico para que baje el costo de electricidad, continuar mejorando la infraestructura. Todas estas encuestas que hacen el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial muestran que hay una clara percepción de que la infraestructura del país ha mejorado en los últimos años y tenemos que continuar en esa dirección. Así como hay una percepción que hemos desafortunadamente retrocedido en institucionalidad, también hay una percepción de que hemos mejorado en infraestructura, porque hay que decir las cosas como son, no como se ven, tener un balance, no claro, ni solo lo malo ni solo lo bueno. Tenemos que ver otros aspectos que son importantes para la competitividad. Las trabas burocráticas, aunque han habido mejoras en ciertos lados, continúan siendo un impedimento para la inversión, particularmente para el pequeño y mediano empresario que no tiene las facilidades ni la infraestructura que tienen las empresas más grandes, ¿no? Eso, yo he conversado con algunas personas que tienen negocios pequeños o que están tratando de iniciar negocios pequeños y les cuesta mucho toda esta cosa de trámites, etcétera, y a veces significa que no vale la pena entrar en el negocio. Licenciado Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y venir a presentar este último informe de coyuntura económica de FUNIDES. Nosotros continuamos con mucho más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, muchas gracias por premiarnos con su sintonía esta noche. Esperamos que los temas que abordamos fueron de su completo interés. Si quieren saber un poco más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.ni. Muchas gracias y nos veremos en el próximo programa. Feliz noche a todos. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria. A continuación.